siempre labio mío flores te dará. Santo, santo, la gloria de tu nombre, Dios entre personas, bendita Trinidad. Dios entre personas, bendita Trinidad. Bendiciones, hermanos, que tengan una hermosa tarde. Nuevamente nos reunimos para poder inquirir de la palabra del Señor, para poder aprender un poco más de Él, pero sobre todo para poder fortalecernos y cimentarnos en la fe, en esta hermosa fe que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. Amados hermanos, en esta tarde vamos a tocar un tema muy importante, muy hermoso sobre todo, y sobre todo porque nos da una esperanza para vivir cada día y para vivirlo bien. Antes de entrar en el tema, hermanos, quiero pedirles que ahí en su casa, en donde están ya prestos para poder platicar e inquirir sobre la palabra del Señor, quiero que se inclinen o se cubran su rostro, su cabeza, las hermanas, para que podamos orar y poner toda esta enseñanza en las manos del Señor. Oremos, hermanos. Padre bendito, gracias te doy, Señor, por la vida. Gracias te doy, Señor, porque me has dado salud, Señor, porque puedo estar acá en este lugar, Señor, de pie, Señor, para hablar de tus maravillas, para hablar de tus promesas, para hablar, Señor, de tu hermosura, mi Dios. En el nombre de tu hermoso Hijo, Señor, hoy vengo, mi Dios, pidiéndote, Señor, que nos des a cada uno de nosotros, Señor, sabiduría y humildad, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, y para poder, Señor, hacer esa palabra nuestra, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, hoy vengo, Señor, declarando, Señor, que tú eres bueno, Señor, y vengo declarando, Señor, que tu palabra, Señor, caerá sobre cada uno de nosotros y sobre los que escuchen esta palabra preciosa, Señor, como una semilla hermosa, Señor, y que ellos serán tierra buena, tierra deseable, y que darán frutos, Señor, al 100 por 1, mi Rey. En el nombre de Jesús, Padre, tomamos el control de estos ambientes, Señor, y declaramos, Señor, que tú, Señor, tendrás el control, Señor, de esta palabra, de esta enseñanza en este momento. Gracias, Padre precioso, gracias, mi Rey de la gloria, y gracias, maravilloso Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a platicar, estamos en el módulo 4 y ya hemos avanzado durante 7 semanas anteriores en lo que es la palabra del Señor. Hoy nos toca el tema número 8 y este tema, como ustedes podrán ver acá en la diapositiva que hemos preparado, se denomina los turnos de resurrección. Y ustedes y yo vamos a aprender que hay una sola resurrección, pero que tiene ciertas facetas, ciertos turnos en los cuales cada uno en su momento va a ir resucitando, como dice la palabra. Pero para no estar hablando sin fundamento, quiero que avancemos a esta diapositiva, en donde tenemos este texto que es la base de todo lo que vamos a aprender hoy en esta tarde, y dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, una de las cosas que el Señor nos deja ver en este versículo que está en 1 Corintios 15:23, hermanos, es que nosotros sabemos que Dios es un Dios de orden, pero acá en lo que es la resurrección,
Él está estableciendo un orden y dice que primero es el Señor Jesucristo, después las primicias y luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, de hecho, este versículo nos va a servir para poder ir incluso a muchos más versículos y poder establecer entonces con efectividad y tomando como base la palabra del Señor, qué es exactamente lo que comprenden los turnos de resurrección. Y vamos a ver, como por ejemplo, en este versículo que tengo acá a continuación, que se habla de una doctrina de la resurrección. Quiero que platiquemos antes de entrar ya en lo que corresponde a establecer cada uno de los turnos. Primero tenemos que comprender la doctrina de la resurrección. Primero tenemos que entender, hermanos, qué es en sí la resurrección, porque podría incluso confundirnos a nosotros qué es en sí la resurrección. Y después entonces ya pasar a ver cuáles son los turnos que efectivamente el Señor dejó plasmados en su palabra. Entonces vemos nosotros que Pablo, estando con los griegos, dice que él, si ustedes leen en Hechos 17 del 23 hasta el 32, él tiene una conversación con los griegos, y en esa conversación entonces él les habla de la doctrina de la resurrección, que no era, realmente no era una doctrina nueva, no era algo que fuera así como que nunca se hubiera hablado. Pero para los judíos realmente eso ya existía desde el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Pacto. Pero para los griegos como que era algo nuevo. Entonces viene Pablo y dice en Hechos 17:23: porque mientras pasaba y observaba los objetos de vuestra adoración, les dice Pablo a los griegos, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues lo que vosotros adoráis sin conocer, eso es lo que yo os anuncio, les dice Pablo. Entonces, lo primero que establece Pablo es de que había un Dios al que ellos adoraban que no conocían, y a ese Dios era el que el mismísimo Pablo les estaba presentando, les estaba hablando. Entonces los apóstoles tomaron mucho tiempo para poder establecer una doctrina de la resurrección de los muertos, pero como les decía, no fue una doctrina nueva, sino que fue algo que ya se había incluso hablado con anterioridad en el Antiguo Testamento. Ahora, miremos nosotros, avancemos un poquito más con esto, con respecto a esto de la doctrina de la resurrección. Dice que estos griegos, dice, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban, pero otros dijeron, te escucharemos otra vez acerca de esto. Entonces, lo importante es que empezando por los griegos, que eran gentiles, así como nosotros, se tomaron un tiempo para poder escuchar acerca de la resurrección. Así como usted y yo, hermano y hermana, estamos tomando un tiempo hoy para poder hablar acerca de la resurrección, ¿verdad? Entonces, avancemos en esto, porque como les digo, es un poco largo el tema y tenemos que llegar hasta a establecer primero las bases, el fundamento. Y una de las cosas es que nosotros como cristianos, nuestro fundamento como cristianos, hermanos, es que nosotros creemos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados. Ya lo platicamos nosotros en el tema del holocausto, el sacrificio perfecto, ¿va? Que Él murió por nuestros pecados, pero que resucitó. Y Pablo dice acá en 1 Corintios 15, 19 al 20, dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Imagínense, hermano, que nosotros fuéramos cristianos y que nuestra única esperanza sea de que en este tiempo, por ejemplo, ahorita que está esta cuestión del COVID-19, si nuestra esperanza está puesta en Cristo y lo único que nosotros podemos entender o creer es que el Señor Jesucristo nos va a librar del COVID-19, como diría mi padre del alma, para el tigre, ¿va? Porque realmente, hermanos, nuestra esperanza tiene que ir mucho más allá. Es más, si nosotros como cristianos solo tenemos puesta nuestra fe en que vamos a vivir bien aquí, en esta tierra, entonces realmente nuestra fe está muy limitada. Y seríamos, Pablo se lo dice, incluso se lo dice a ellos un poquito antes de este versículo 19 y 20. Le dice que hasta nosotros estaríamos hablando falsedades, porque si nosotros decimos que resucitó, pero no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Entonces hoy viene el Señor Jesucristo a través de Pablo y dice: si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima.
Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Entonces yo incluso le puse aquí, hermano, yo sé que ustedes son diligentes, por eso están en el módulo 4, porque han sido diligentes, han sido perseverantes. Entonces yo les digo hoy, es necesario que nosotros leamos en este capítulo, si es posible que lo lean todo, hermanos, léanlo todo. Pero si no, entonces léanlo desde el 12 al 20, para poder comprender entonces ¿a qué se refiere Pablo con esto, el fundamento de la fe? Porque realmente nosotros como cristianos, el punto principal de nuestra fe es que nosotros creemos que el Señor Jesucristo resucitó y que va a venir por nosotros, porque nosotros vamos a irnos con Él como la novia. Amén. Bueno, avancemos pues. Ya teniendo establecido entonces el fundamento de la fe, entonces podemos ver también que en 1 Corintios 15, 22 y 23 dice Pablo: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Y entonces aquí ya viene el versículo que habíamos leído, que es el versículo 23, que dice: pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, la fe realmente nosotros la vamos a fundamentar. Y nuestra fe como cristianos, no vamos a ser unos cristianos endebles, unos cristianos así que fácilmente caen. No, vamos a ser cristianos fuertes si nuestra fe está puesta en Cristo y en su venida, hermanos, y en su venida. Porque si no creemos que va a venir, entonces realmente nosotros no tenemos un fundamento muy, muy sólido que se diga. Fíjense, hermanos, solo como referencia, yo veía un video que mandó nuestro pastor de una hermana, la diaconisa de Danzarinas, y en ese video la diaconisa está, lo iba a poner acá, pero no me funcionó en la presentación, pero la danzarina está ahí, ella muy alegre, ella danzando, alabando al Señor y todo, y de repente se oye la trompeta, porque así dice la palabra, que se oirá la trompeta. Entonces se oye la trompeta y un estruendo, y ella desaparece. Y solo queda ahí su vestido de danza y sus tenis que están por ahí tirados. Pero hermanos, una de las cosas es que si nosotros no creemos eso, si nosotros no alentamos eso, entonces este estudio probablemente sería una lástima. Pero yo estoy convencido que todos los que venimos a esta casa, todos los que somos ministrados por el siervo que nos bendice en esta casa, que es nuestro pastor Raúl Córdoba, todos estamos esperando su venida y estamos esperando que solo se queden los zapatos, que se quede por ahí el pantalón, y que cuando suene la trompeta nosotros salgamos disparados para allá para encontrarnos en las nubes con el Señor. Amén, hermanos. Vamos a avanzar porque este tema es largo. Y una de las cosas que tenemos que entender es que en la Biblia vamos a encontrar nosotros con varias palabras que en su interpretación muy probablemente se entienda que es resucitar, pero que definitivamente no es un resucitar como el que nosotros esperamos y como el que el Señor nos va a dar cuando venga nuevamente. Entonces, vayamos, y dice el diccionario en la Strong, encontramos una palabra que se dice egeiro, y que en varios versículos que se encuentran en la palabra del Señor significan resucitar muertos, pero también significa levantar, también significa poner de pie, y también significa despertar. Para no ir muy lejos, quiero que leamos entonces Mateo 18. En Mateo 18 dice, hermanos, que el Señor Jesucristo le dio potestad a los apóstoles y les dijo: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. En ese resucitad muertos estaba aplicándoles egeiro. Eso era lo que estaba escrito, egeiro. Entonces decía: sanad muertos, limpiad leprosos, egeiro, o sea, levantar, poner de pie a la gente o despertarlos, ¿verdad? Echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Entonces, este egeiro es un resucitar, pero es un resucitar, hermanos, en donde la gente recupera el aliento de vida, vuelve a tener vida. Pero una de las cuestiones que pasa ahí es que estas personas van a volver a morir. Amén. Entonces yo quiero que veamos algunos ejemplos. Dentro de esos ejemplos, una de las cosas que no hice, y yo quiero, hermanos, a ustedes les van a hacer llegar un documento en PDF en donde está el
el tema este completo, pero aparte de eso van a tener un listado de preguntas. Y una de las cosas que yo quiero que usted anote, hermano y hermana que me están escuchando y viendo en esta tarde, es que dentro de los ejemplos que yo puse acá en la diapositiva, no hay ni un solo texto. Yo no le quise poner texto porque una de las cosas que yo quiero, porque dentro de la evaluación, la autoevaluación que se está incluyendo en el tema, solo hay 3 preguntas y yo quiero que usted me haga el favor de incluir este segmento que usted está viendo ahorita en pantalla, en donde están los ejemplos, y que usted le ponga el texto y que busque uno de esos ejemplos que tenemos y que de alguna manera nos diga cuál fue el que más le impactó. Entonces veamos los ejemplos. Dentro de los ejemplos está el hijo de la viuda que sustentó a Elías. Nosotros conocemos esa historia y ahí se dio un resucitar. Lo que se dio efectivamente fue un ejeiro. O sea, este muchacho, el hijo de la viuda, resucitó, pero volvió a morir. La hija de Jairo que había muerto, ese es otro ejemplo. Pero tal vez de todos los ejemplos que tenemos nosotros acá, que hay un listado de 6 ejemplos, el que tal vez conocemos más es Lázaro, el hermano de María y Marta. Él dice la palabra, y usted no me dejará mentir, de que él dice de que ya tenía 4 días de haber muerto y que hasta tenía mal olor. Y entonces vino el Señor Jesucristo y le proporcionó, así como decía en Mateo 8, 18, le dio un ejeiro a Lázaro, de tal manera de que Lázaro se levantó, Lázaro se volvió a poner de pie, Lázaro volvió a recobrar el aliento de vida y vivió, pero Lázaro volvió a morir. Amén. Entonces vemos también a la discípula llamada Tabita. Dentro de los ejemplos tenemos a Eutico, este muchacho que estaba escuchando a Pablo y que se cayó del tercer nivel, y que Pablo a través de su oración le rogó al Señor para que le otorgara un ejeiro también. Y dentro de los ejemplos tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien se levantó de la tumba para descender al lago de fuego. Esto ya no lo tengo que explicar porque eso ya lo expliqué yo en el tema del holocausto, del sacrificio perfecto, hace 15 días. Entonces vamos a avanzar. Pero quiero, hermanos, que tengamos bien claro que este resucitar es un resucitar para volver a morir. Del resucitar que nosotros vamos a hablar y de los turnos de resurrección que vamos a hablar son turnos en donde ya no se vuelve a morir. Amén. Y entonces vamos a continuar con esto. Ejeiro, en el Antiguo Testamento dice la resurrección, como les mencioné con anterioridad, no era una nueva doctrina, pero y no era una nueva doctrina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Job y otros profetas ya habían hablado de la resurrección. Pero, hermanos, adicional a eso, de todos los textos, porque ustedes van a encontrar en su estudio de que no hay un solo texto, porque en la mayoría de puntos que se van abarcando hay por lo menos 3 o 4 textos. Yo tomé el de Isaías 26, 19, y ahí dice, Isaías hablando, el Señor hablando a través de Isaías, dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Entonces ahí ya se hablaba de la resurrección, y como les decía anteriormente, cuando Pablo les estaba hablando a los griegos, para ellos era nuevo, pero para el pueblo de Israel no era nuevo esto de la resurrección, porque ya Isaías, allá Job y otros profetas ya habían hablado de la resurrección, y ustedes y yo lo podemos comprobar hoy a través de la palabra. Entonces, efectivamente, nosotros vamos a ver los turnos de resurrección, pero lo más importante, y es ahí donde yo quiero hacer un pequeño paréntesis, es que los judíos, el pueblo de Israel, ya había oído hablar de la resurrección. De hecho, ellos estaba escrito de que el Mesías iba a venir y entregar su vida por nosotros, y cuando lo tuvieron ellos no creyeron en eso, o sea, no creyeron en la resurrección. Teniendo tanta doctrina, teniendo tanta enseñanza sobre la resurrección y sobre la venida del Señor Jesucristo. Amén. Pero ese no es el tema. Entonces vamos a avanzar para cimentarnos en esta enseñanza que es los turnos de resurrección. Continuemos con esto del ejeiro. El Señor Jesucristo también les enseñó, les dio enseñanza a sus discípulos y a los que le escuchaban sobre la resurrección.
Y eso nosotros lo podemos encontrar en Mateo 22, del 31 al 32, en donde dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, óigame bien, pero respecto a la resurrección de los muertos, el Señor Jesucristo les dice: ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? O sea, como quien dice: puchicas, hombre, eso no se los tengo que estar recordando. Y si no ya lo leyeron, pues, ¿verdad? Pero les dice todavía, cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces el Señor les está reenseñando, o les está recordando nuevamente de que la resurrección tiene que ver efectivamente con vida. La resurrección no tiene que ver con que nos morimos y nos quedamos ahí y vamos a pasar eternamente nuestra existencia muertos. No, sino que vamos a tener una existencia en donde de muerte se va a pasar a vida. Y eso solo lo podemos obtener nosotros porque tenemos un Dios poderoso, que esto que le prometió a Abraham, esto que le prometió a Isaac, esto que le prometió a Jacob, es para nosotros también, hermanos. Amén. Entonces, y eso se los recalcó el Señor Jesucristo para que ellos nuevamente creyeran y tuvieran fuerza en esta convicción. Amén. Continuemos, hermanos. Ahora hay otro concepto, y ese es el concepto del cual realmente nosotros vamos a seguir hablando todo el resto del tema. Entonces dice: anastasis. Esta resurrección se traduce de la palabra griega anastasis, y esta significa que se traduce como un levantamiento, como una resurrección, como un alzar de nuevo. Y una de las cosas es que al suceder la anastasis, hermanos, se integrará nuevamente el espíritu, el alma y el cuerpo. No voy a detenerme en explicar esto porque cuando nosotros vimos ya en los lugares intermedios, se explicó ampliamente a dónde iba el espíritu, a dónde iba el cuerpo y a dónde iba el alma. Amén. Entonces los cuales al morir pues se separaban, ¿ok? Pero ahí se estaba dando una muerte, y la anastasis es un levantamiento en donde se vuelve a integrar el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Y aquí hay una diferencia, que el Señor a través de Pablo en Hebreos 6:2 les dice: quiero que hablemos de la anastasis. Y cuando está hablando de la anastasis, más que todo, realmente lo que está es hablando de una doctrina, que como el Señor dice ahí en Hebreos 6:2, dice de la doctrina de bautismos. O sea, esa es una doctrina, que también ya lo vimos en el módulo 2, en las facetas del bautismo. De la imposición de manos, ¿verdad? Que también lo vimos en el módulo 1, en el tema de la imposición de manos. Pero ahora dice: quiero que hablemos de la resurrección de los muertos, o sea, de esa doctrina. Entonces acá, cuando habla de la resurrección de los muertos, esta palabra resurrección, en el griego, en el original que estaba escrito, era anastasis. O sea, en otras palabras les está diciendo de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos y de la anastasis de los muertos y del juicio eterno. ¿Me doy a entender, hermanos? Bueno, yo sé que tal vez no me puedan responder ahorita, pero el que me esté escuchando ahí en Facebook o en YouTube, ponga amén si me hace el favor. ¿Ok? Continuando con esto de la anastasis, como ya expliqué todo lo que era el ejeiro, entonces ahora estoy dándome un tiempo para poder explicar lo que es la anastasis. Y en la anastasis, una de las cosas que nosotros vemos en Juan 5:29 es que dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces aquí, hermanos, yo quiero que veamos esto. El Señor Jesucristo está estableciendo, porque Él fue lo que lo dijo ahí en Juan 5:29, el que está hablando es el Señor Jesucristo. Y esta dice, va a haber una anastasis de vida y va a haber una anastasis de condenación. O sea, esa condenación es para muerte, hermanos. Entonces, van a haber dos tipos de anastasis, o sea, dos tipos de resurrecciones. Y nosotros vamos a ver que en esos turnos de resurrección efectivamente se da una anastasis para lo que es condenación, y hay una serie de facetas, por decirlo de esa manera, una serie de turnos en donde el Señor establece la resurrección o la anastasis de vida para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, ahorita sí, ya le entramos de lleno a lo que es los turnos de resurrección. Avancemos, hermanos.
Aquí esto no me quería responder, pero ahorita ya estamos. Entonces, primera resurrección. Dice, en Hechos 1 del 8 al 9, el Señor dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Hermanos, esta es, por decirlo así, de hecho lo dice en el subtítulo que tengo acá, es la primera resurrección. Y esa fue la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces dice, Jesucristo nuestro Señor viene a ser la primicia de los que durmieron. Y nosotros lo platicamos en 1 Corintios 15, 23, que fue el primer texto que le leímos, y Él siendo el primero en resucitar. Entonces, pero lo más hermoso de todo esto es que hubo gente que lo vio. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, o sea, el Señor Jesucristo a los apóstoles les dio la oportunidad de ver esa anastasis, ese resucitamiento, esa resurrección, ¿verdad? Y obviamente, si Él les dio a ellos esa oportunidad de que lo vieran, era para que ellos con mayor razón pudieran dar testimonio de que la resurrección era real, de que la resurrección no era una falsedad y que la resurrección realmente era para vida y para vida eterna, hermanos. Amén. Entonces, avancemos en esto de la primera resurrección, porque dentro de la primera resurrección nosotros vamos a encontrar esta primera resurrección, hermanos. Recuerdan que leímos un versículo en donde hablábamos que habían dos tipos de resurrección, o dos tipos de anastasis, que era la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Entonces, pero la que se va a dar primero es la resurrección de vida. Y en esta primera resurrección, que es la resurrección de vida, entonces el primer turno, hermanos, aquí me está molestando una mosquita que no me deja tranquilo. Denme un chancecito, hermanos, voy a tomarme mi vasito de agua, porque se me está resecando la boquita de tanto estar platicando acá con ustedes. Entonces, continuemos. En el primer turno de resurrección es nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nuevamente volvemos a tocar el mismo versículo, que es 1 Corintios 15, 23, en donde dice: pero cada uno en su debido orden. Cristo es el primero, las primicias, y después los que son de Cristo en su venida. Entonces, una de las cosas que podemos nosotros entender, hermanos, es que efectivamente a partir de este versículo nosotros podemos ver que la resurrección se iba a dar por partes, o sea, se iba a dar por turnos. Porque primero dice que iba a haber un orden y que el primero iba a ser Cristo. Entonces, la primera parte o el primer turno es Cristo, el segundo es las primicias y luego los que son de Cristo. Ahora, entonces ustedes me van a decir, bueno, hermano, ¿y por qué no fueron todos en el mismo orden? Pues porque según el orden, entonces así también se iba a obtener cierto galardón o cierto privilegio, porque allá en el cielo, déjenme decirle, hermanos, que nosotros no vamos a estar todos juntitos y tener los mismos privilegios, por decirlo de esta manera, ¿va? Y eso ya lo ha explicado nuestro pastor cada vez que nos habla de cuando vamos a estar allá, pues que unos van a estar cerca del Señor, otros solo lo van a ver de lejos y otros lo van a ver incluso solo en cierto tiempo. Pero acá, una de las cosas que nosotros tenemos que acercarle el zoom y ponerle mucha atención es que el primer turno y el más importante es el del Señor Jesucristo. Y digo el más importante, ¿por qué? Porque si Él no hubiera resucitado, como decía el apóstol Pablo, nosotros primero seríamos los más dignos de lástima. Y segundo, no tendríamos la oportunidad de ser nosotros parte de estos turnos de resurrección, porque para que se pudieran dar los turnos de resurrección, Él tenía que abrir el camino para nosotros. Me explico en esta parte, hermanos. Si Él no hubiera resucitado, nosotros tampoco. Amén. Entonces, ahora avancemos. Tenemos claro este primer turno, realmente, como les digo, es el más importante. Y en el segundo turno están los santos del antiguo pacto. Como era muy largo, no puse toda la palabra, pero el AP significa antiguo pacto. Y esto está escrito en 27, 52, 53, en donde dice el Señor Jesucristo: y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad, a la santa ciudad,
y aparecieron a muchos. Entonces aquí les voy a explicar. Y bueno, aunque el texto tiene su puntuación y todo, tenemos que hacer énfasis en algo. Dice: primero se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. O sea, santos, en ese entonces no se vivía a través de la gracia, sino se creía y se vivía a través de la ley. Y estos hermanos que estaban dormidos, dice acá en Mateo 27:52, se habían mantenido en santidad, guardándose en ley. O sea, ellos practicando la ley como el Señor lo había establecido en sus mandamientos y en sus decretos y preceptos. Entonces se habían mantenido santos, y como ellos estaban en santidad, entonces no murieron, sino que igual durmieron, porque así es como dice ahí. Dice: y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. No dice de santos que habían muerto, sino que de santos que habían dormido. Se levantaron y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. O sea, ¿de quién él? Del Señor Jesucristo. Después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Y la santa ciudad, ¿recuerdan ustedes cuando nosotros vimos el tema de los lugares intermedios? Hablábamos de la santa ciudad, y ahí es donde pues van todos los que han alcanzado un nivel de perfección, y ellos eran santos. Entonces una de las cosas es que ellos resucitaron, y resucitaron después del Señor Jesucristo, y llegaron a la santa ciudad que está en un lugar celeste, hermanos, y se les aparecieron a muchos. Entonces vemos acá que en el segundo turno están los que se habían guardado santidad, hermanos, y que habían dormido, y que cuando el Señor Jesucristo resucitó, esa fue la puerta que abrió la posibilidad de que ellos también participaran de la resurrección. Como les digo, si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, entonces ellos tampoco hubieran resucitado. Pero como el Señor Jesucristo resucitó, entonces les abrió el camino para que ellos pudieran resucitar y llegar a la santa ciudad y aparecérsele a otros también. Amén. Entonces ya vamos por el segundo turno, hermanos. Vamos a avanzar porque como son 7. El tercer turno, hermanos, aquí es donde nosotros tenemos que alegrarnos, regocijarnos. Si usted puede poner un amén, gloria a Dios, un aleluya ahí, hermano. ¿Por qué? Porque este es el que nos corresponde a nosotros. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, así es como dice ahí, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, en este siguiente turno de resurrección será levantada la primicia para Cristo. ¿Y quién es la primicia? Es la novia. ¿Y quién es la novia? Hermano, diga: yo soy la novia. Ponga ahí en donde está escuchando, ponga ahí: yo soy la novia. Yo soy la novia. Póngalo con seguridad, dígalo con sus labios ahí donde está usted. Diga: yo soy la novia. Nosotros, hermanos, somos la novia. Y esta novia ha fructificado de la manera que se espera, de tal manera de que dio frutos al 100%. Y una de las cuestiones es que acá en el versículo, en la parte final, dice: y nosotros seremos transformados. O sea, dentro de este tercer turno hay, por decirlo de esta manera, hay una subsección de este turno. Y es que voy a ir al otro versículo para que lo podamos revisar de esta manera. Mire, dice en 1 Tesalonicenses 4:17, porque aquí Pablo se los deja también a los de Tesalónica, así como les había hablado a los hermanos del texto que leímos antes, que era en Corinto. Entonces le dice aquí al pueblo de Tesalónica: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces una de las cosas es que dentro de este tercer turno se van a dar dos subturnos, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son los primeros que van a resucitar en este tercer turno? Los que estén dormidos, los que ya hayan muerto y que hayan estado en el Señor Jesucristo. Pero óigame bien, hermano, que hayan estado en Él, que no murieron, sino que durmieron, ¿verdad? Fieles, que se hayan guardado en santidad, que hayan guardado sus vestiduras, que hayan limpiado sus vestiduras de toda mancha, ¿verdad? Entonces ellos que murieron y que están durmiendo, mejor dicho, ellos
van a resucitar primero, pero no van a llegar hasta el cielo, sino que van a llegar solo a las nubes. Porque después dice, en Primera de Tesalonicenses dice que luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces una de las cosas es que se resucitan los que estén durmiendo. Después los que estemos vivos y que estemos con nuestras vestiduras limpias, ¿verdad? Y entonces nos vamos a levantar, hermanos, y vamos a llegar a las nubes, y ahí junto con ellos en las nubes vamos a recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre, y así estaremos siempre con Él. Pero cuando dice y así estaremos siempre con Él, significa que vamos a estar juntos. ¿Por qué? Porque si nosotros somos la novia, hermanos, déjeme contarle, yo no sé si usted se recuerda de esto, pero una novia que se casa, porque vamos a ir a la boda del Cordero, y una novia que se casa, la esposa y el esposo ya no se separan. Entonces una de las cosas que dice acá es que así estaremos siempre con Él, con el Señor. Se refiere a que así juntos vamos a estar siempre con Él. Amén. Entonces vamos a continuar acá. Si usted tiene alguna duda con respecto a esto, por favor, háganosla saber a través de estos medios que ya pusimos a su disposición. Amén. Vamos a avanzar al cuarto turno. El tiempo apremia. Y en el cuarto turno vemos una situación muy, muy, muy fuerte, hermanos. Y aquí sí nos metemos a una palabra que es profética completamente, pero que es muy fuerte. Y obviamente es algo que nosotros pues vamos a enterarnos. Nos vamos a enterar porque vamos a estar acá ya con el Señor, pero que se va a dar. Y entonces miremos el cuarto turno. El cuarto turno, en este subtítulo de la primera resurrección, es el turno de los dos testigos. ¿Y quiénes son los dos testigos? Pregúnteme, ¿quiénes son los dos testigos? Los dos testigos, hermanos, son los que el Señor les dio poder para poder, valga la redundancia, hacer muchas cosas en contra de los que se estaban portando muy mal. Eso es en mis propias palabras. Si usted fuera tan amable de poder leer en Apocalipsis 11, el 3 al 12, ahí va a ver todo lo que ellos hacían, los dos testigos. Pero ya en los versículos 11 y 12 de Apocalipsis capítulo 11, podemos ver que dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida. Permítame, antes de que leamos esto, una de las cosas es que estos dos testigos tienen una batalla con la gran bestia, o la bestia. Y una de las cosas que sucede es que este ser despreciable él triunfa sobre los dos testigos, los mata y los deja muertos en una plaza en donde todo mundo los puede ver. Incluso se burlan, se ríen, hacen fiesta y todo porque los mataron, porque ellos hablaban palabra de Dios, porque ellos trataban de hacer lo contrario a las maldades que la bestia estaba haciendo acá en este mundo. Y sucede entonces, hermanos, que según la palabra en Apocalipsis 11, del 11 al 12 dice: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Póngale atención a esto, mi hermano y mi hermana. Entonces Dios envió un espíritu de vida a estos dos testigos que estaban muertos y que ya llevaban 3 días y medio de estar muertos y de estar tirados en esa plaza, ¿verdad? Y se levantaron sobre sus pies. O sea, hubo ahí una anastasis, una resurrección, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. O sea, todos los que estaban ahí en la plaza haciendo fiesta porque los habían matado. Entonces esos tuvieron mucho temor y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron, hermano. Pero estos dos testigos van a resucitar, ¿verdad? Y van a resucitar, pero van a resucitar de una manera gloriosa, porque los van a ver, porque los van a poder observar, y van a decir: bueno, si estos tenían 3 días y medio de estar muertos. Y entonces una de las cosas que se va a manifestar ahí es el poder de Dios, el poder de Dios de poder levantarlos y que lo miren. Y todos van a decir: puchis, entonces sí era cierto eso de la resurrección. Muchos que no creyeron,
Muchos que tal vez cuando algunos de los hermanos de evangelismo les han ido a presentar el mensaje de salvación, ¿verdad? Y de vida eterna, y que no, yo no, y que no es que no, es que esto es serio, y que le ponen un montón de pretextos a uno, hermano, y que nunca recibieron al Señor Jesucristo, y que tal vez en ese entonces estén vivos y vean y digan: a la puchica, ¿y por qué yo no recibí al Señor Jesucristo? Porque esto de la resurrección es real, y ellos lo van a ver con sus ojos, hermanos, ¿verdad? Entonces, avancemos, ya vamos por el cuarto turno. El quinto turno, hermanos. El quinto turno es un poco más delicado. Y voy a leerles Apocalipsis 24. Y dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Miren, hermano, realmente esto, tal vez alguien diga: bueno, qué maravilloso. Y sí, podríamos decir nosotros: qué maravillosa, pero maravillosa la gracia del Señor, maravillosa la misericordia del Señor, porque aún no habiéndose guardado, aún habiendo recibido al Señor y haber estado todavía viviendo una vida de pecado, porque déjeme decirle que estos se quedaron para pasar ese tiempo, ¿verdad? Se quedaron porque no habían limpiado sus vestiduras, porque no se habían guardado en santidad, porque no eran adoradores, por una cantidad X de puntos se quedaron, hermanos, ¿verdad? Y entonces eran cristianos, pero como que no estaban muy metidos con el Señor. Tal vez cuando llegaban a llenar alguna solicitud de empleo, les preguntaban: ¿usted es cristiano evangélico, cristiano católico? ¿Qué religión tiene? Entonces ninguna ponían, tal vez, o ponían católicos, qué sé yo, hermanos. Pero ellos habían en un momento recibido al Señor. Y una de las cosas es que, una de las situaciones que pasó es que ellos, habiendo recibido al Señor, estando en ese tiempo, una de las cosas que iba a pasar era que se tenían que dejar poner una marca en la frente o en las manos, el sello de la bestia, ¿verdad? Y no dejaron. Entonces, no dejaron, y lo que tuvieron que haber hecho para poder obtener esta bendición de tener la resurrección es que tuvieron que haber entregado sus vidas decapitados. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasaba era: te ponemos el sello. Según dice Apocalipsis, les van a preguntar: si no se dejan poner el sello, ¿verdad?, o en la frente o en las manos, entonces lo que va a pasar es que se los van a decapitar. Y ellos tienen que negar a Cristo. Y si no lo hacen, entonces los decapitan. Entonces ellos no van a negar a Cristo, no lo van a hacer, sino que van a dar testimonio del Señor Jesucristo, van a dar testimonio de su palabra, van a decir: si es cierto que el Señor es poderoso, van a decir: si es cierto que el Señor iba a venir por su novia, pero nosotros ya no fuimos parte de esa novia. Y entonces lo único que les va a quedar es que ellos van a tener que entregar sus propias vidas a través de la decapitación. Me cuesta esa palabra, hermanos, pero yo sé que ustedes ahí ya lo leyeron: decapitación. Entonces, y dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado. Oigan esa cuestión, hermanos: no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea que también los iban a poner a adorar a la bestia y a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con el Señor Jesucristo 1000 años. Entonces, como premio al Señor Jesucristo, qué grande es el Señor y qué hermoso, porque a pesar de que ellos habían sido, miren, hermanos, discúlpenme la palabra, habían sido chuecos, no habían amado con todo su corazón al Señor, no se habían santificado. Hermano, diga: yo rechazo todo eso. En el nombre de Jesús yo quiero ser la novia. Ya lo dijimos con anterioridad, pero usted lo tiene que reafirmar. ¿Por qué? Porque lo que sucede acá es que ellos van a resucitar y van a estar con el Señor Jesucristo 1000 años, pero para eso van a tener que entregar su vida, y para eso los van a tener que decapitar. Y eso es serio, hermanos, ¿verdad? Amén. Bueno, avancemos. Esto nosotros lo estamos estudiando, pero no lo tomamos para nosotros, hermanos. Diga: yo no lo tomo. Diga: yo no lo tomo, yo lo rechazo, porque yo soy la novia. Amén. Avancemos, pues. Sexto turno. Mire, todavía es que eso es lo que a mí me impresiona del Señor, hermano, porque el Señor tan bueno de veras, porque es que tan grande es su misericordia.
Mire pues lo que dice aquí en Apocalipsis 5 y 6. Dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué otros muertos? ¿Qué otros muertos? Hermano, dígame. Mire pues, sucede que van a haber muertos que incluso desde el Antiguo Testamento no se santificaron. Pero dejemos esos definitivamente van a ir a la resurrección de condenación. Pero hay muertos, hermanos, hay muertos que recibieron al Señor, ¿verdad? Punto número 1 es que todo el que resucite en la primera resurrección tiene que haber recibido al Señor. Eso sí tenemos que tenerlo bien claro, ¿verdad? Entonces dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, estos muertos que tal vez murieron, qué sé yo, de un balazo, en un atropello, de enfermedad común y todo, recibieron al Señor, pero no se santificaron, ¿verdad? Entonces, como la palabra de Dios dice, primero van a resucitar los que están en Cristo, pero los que no estaban en Cristo, aunque hayan recibido al Señor, van a resucitar 1000 años después del turno anterior. Esta es la primera resurrección. O sea, aquí con estos, lo que nos está diciendo en donde dice, esta es la primera resurrección, nos está diciendo, aquí termina la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Recuerdan ustedes que cuando nosotros platicamos el tema del holocausto, el holocausto del sacrificio perfecto, una de las cosas que nosotros platicamos y dejamos bien claro era de que iba a haber una muerte segunda de la cual nosotros ya no íbamos a participar. Amén. Entonces dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, pues la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces, el rebusco es como decir lo que sobró, lo que ya está en la orillita, lo último pues. Entonces aquí es donde termina la primera resurrección. Y este es el sexto turno. Y la primera resurrección efectivamente solo se trata de resurrección para vida, hermanos, ¿verdad? Entonces ahora me preguntará, o sea, estará preguntando usted, hermano, allá, bueno, ¿y la séptima qué es? Déjeme decirle que la séptima es la más cardíaca. Porque la segunda resurrección que incluye el séptimo turno es los del juicio del trono blanco, los del trono blanco. Y estos del juicio del trono blanco, hermano, van a resucitar, efectivamente van a resucitar. Porque al final de cuentas, todos, buenos y malos, como ya leímos con anterioridad, buenos y malos van a resucitar. Unos para poder ir para tener resurrección de vida y otros para resurrección de muerte. En este caso van a resucitar los del trono blanco para ir a entregarle cuentas al Señor, pero definitivamente ellos ya están condenados. Y le voy a decir por qué. Leamos acá. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra. Voy a leerlo nuevamente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, había un trono blanco en el que estaba sentado alguien, ¿verdad? Este alguien es nuestro Señor Jesucristo. Y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, tanto la tierra como el cielo huyeron del que estaba sentado en ese trono, que es el Señor Jesucristo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Entonces, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Escúcheme bien. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces está diciendo, y la muerte y el Hades, pero la muerte es una entidad, es un lugar, ¿verdad? Y es un personaje. Entonces, la muerte en esas tres facetas y el Hades, que es el lugar de los muertos, todos ellos los va a tomar el Señor y los va a lanzar al lago de fuego. Y está diciendo, esto de ser este acto de ser lanzado al lago de fuego es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces está diciéndonos, en otras palabras, todo aquel que no recibió al Señor Jesucristo y que su nombre no está inscrito en el libro de la vida, todos ellos los van a tomar y los van a lanzar al lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Este es el séptimo turno de resurrección.
Y solo van a resucitar para ser juzgados, condenados y lanzados al lago de fuego. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Ahora miren pues, yo hice un cuadrito acá. Ya con este cuadrito termino. Y entonces podemos ver que la primera resurrección, yo lo tengo en verde. Y en la primera resurrección entonces está del primero al sexto turno. Y ahí encontramos que en el primer turno está el Señor Jesucristo, nuestro precioso Señor Jesucristo, que Él fue el que nos abrió camino. Es la punta de lanza, es la primicia. Y están los santos del antiguo pacto, que fueron los que durmieron habiéndose guardado en santidad. Los del tercer turno son las primicias, o sea la novia, o sea las primicias para el Señor Jesucristo, que es la novia. Y estos tres turnos comprenden las primicias, o sea, dentro de la primera resurrección, los primeros tres turnos son las primicias. Ahora, hermanos, el cuarto turno, que es de los dos testigos que les platiqué que los habían matado y que se burlaban y hasta hacían fiesta porque los habían matado. De hecho, yo les anoté ahí, hermanos, los textos, aunque ustedes van a recibir el tema completo y ahí están todos estos textos, porque el tema está, tal vez tiene como unos 150 textos. Pero aquí en resumen, el cuarto turno están los dos testigos, ¿verdad? Que son los que resucitan y el Señor los glorifica porque los ven todos en el momento de su resurrección, ¿verdad? El quinto turno es la cosecha, que son los que ellos mismos van a tener que entregar sus vidas para poder obtener la salvación, por decirlo de esa manera. Y el sexto turno, que es el rebusco, que es el sobrante, que van a resucitar, como vimos en Apocalipsis 20, del 5 al 6, en donde dice de que ellos van a resucitar, pero hasta después de 1000 años, ¿verdad? Entonces, con esto nosotros completamos la primera resurrección. Y también ya vimos que ya se completó los turnos de las primicias. Pero la segunda resurrección, que es el séptimo turno, son los del trono blanco. Ellos solo van a resucitar para ser condenados y para que lleguen a la muerte segunda, que es la muerte eterna en el lago de fuego. Amén, hermanos. Este es entonces el tema completo de los turnos de resurrección. Nosotros tenemos que enfocar y poner nuestra vista, dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Y esta fe nosotros la vamos a cimentar en la resurrección. Y obviamente una de las cosas que nosotros tenemos que anhelar es ser partícipes de la resurrección de las primicias, en donde estemos nosotros como parte de la novia. De ninguna manera debe de pasar por nuestra mente que nosotros nos vamos a resucitar en el quinto turno con la cosecha. No debe de pasar por nuestra mente morir y resucitar de esa manera. No, hermanos, ¿verdad? Mucho menos ser los del rebusco. No, de ninguna manera. Ya vimos en el tema de los lugares intermedios qué es lo que pasa cuando se está en un proceso de purificación en los lugares intermedios. Y entonces, van a estar 1000 años en ese proceso de purificación los que estén en el rebusco, y eso definitivamente no es para nosotros. Desechémoslo de nuestra mente, quitémoslo de nuestro corazón, planteémonos día con día, cada vez que oremos, cada vez que adoremos, cada vez que leamos la palabra, que el Señor sea en nosotros, que Él esté en nosotros, que seamos completamente de Él y que no sea encontrada en nuestras vestiduras ninguna mancha, ninguna situación que nos haga que nos quedemos y que no seamos la novia. De ninguna manera, hermanos, porque ya sabemos qué es lo que les pasa o en qué turno, porque imagínense que fueran los de la cosecha, tienen que entregar su vida a través de la decapitación, y si fuera el rebusco, tienen que esperar 1000 años en un proceso de purificación en el Hades, y eso va a ser también muy tremendo, ¿verdad? Pero dejemos eso. Si alguien llega a pecar deliberadamente, habiendo recibido al Señor Jesucristo, puede él despreciar de tal manera la sangre del Señor Jesucristo que su nombre sea borrado del libro de la vida, y si su nombre no es encontrado en el libro de la vida, puede ser partícipe de la muerte segunda. Amén, hermanos. Entonces yo quiero orar hoy en esta hora para poder bendecirlo y poder establecer en nuestras vidas que nosotros vamos a ser hijos esforzados, hijos temerosos, hijos que aman la venida del Señor Jesucristo, y que vamos a estar al pie del cañón, como dice el dicho, para poder estar preparados para cuando Él venga. Amén, hermanos. Oremos. Incline su rostro ahí, pídale al Señor, hermano y hermana, que usted sea parte de la novia, en el nombre de Jesús. Padre bendito, en el nombre de Jesús,
Hoy venimos, Señor, agradeciéndote primero, Señor, porque nos has hablado y nos has dicho qué es lo que nos conviene, qué es lo que tenemos que hacer para poder nosotros ser parte de ese turno de resurrección que tú pusiste a nuestro alcance a través de tu sacrificio, mi Dios. Hoy vengo, mi Dios hermoso, hoy vengo, mi Cristo, pidiéndote que cada uno de nosotros podamos ser hijos esforzados, podamos ser valientes en el nombre de Jesús, Señor, de tal manera, mi Dios, que nada nos aparte de ti, ni siquiera esta pandemia, Señor, sino que por el contrario, cada día más estemos más cerca a ti, que cada día, Señor, nos dediquemos, Señor, a poder escudriñar tu palabra, Señor, a poder consultarte a través de la oración, que es lo que tú quieres de nosotros, mi Dios. Pon en nosotros un espíritu de perseverancia, Señor, un espíritu de humildad, Señor, un espíritu de dedicación, Señor, y de diligencia, Señor, para poder estar más cerca de ti, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Que nosotros, Señor, nos esforcemos para poder ser parte de ese tercer turno, Señor, y que nos encontremos contigo allá en el cielo, mi Cristo, y que podamos ir a tus bodas, hacer fiesta y alegrarnos y regocijarnos en ti, mi Cristo, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy dejo sembrada esta palabra, Señor, en los corazones y en las mentes de cada uno de tus hijos, Señor, y declaro, Señor, que esta palabra, Señor, no retornará a ti vacía, mi Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre precioso, gracias, Hijo de la gloria, y gracias, maravilloso Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén.